¿Qué tal? Estamos en el segundo programa del Mundo desde el Sur. Mi nombre es Maximiliano Esbarbio Osuna, estoy en Buenos Aires y me acompaña Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola Maximiliano, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Espero que tú también estés muy bien y como siempre un placer estar acá contigo en este programa. Me alegro mucho y si te parece pasamos directamente a los titulares de los temas más importantes de la semana. Perfecto, muy bien. Bien, en Perú, el Parlamento aprueba la designación de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros. Con las bancadas divididas, Vázquez obtuvo el voto de confianza del Congreso luego de que el presidente Pedro Castillo se haya visto presionado por la oposición para expulsar al ex primer ministro Guido Bellido por constituir el ala más izquierdista del gobierno. En Irak, atentado fallido contra el primer ministro. Mostafa Al-Qasemi salió ileso del ataque con un dron luego de semanas de tensión entre las diversas comunidades que conforman la nación tras las cuestionadas elecciones legislativas de octubre. Libia. Hijo del militar opositor Haftar viajó a Israel para pedir apoyo a cambio de normalización de relaciones. Saddam Haftar, hijo de Jalifa Haftar, señor de la guerra libio que controla el este del país, pidió ayuda a Tel Aviv para llegar al poder en las elecciones del 24 de diciembre y ya recordemos que ya comenzó la campaña electoral para las elecciones presidenciales. Colombia, nueva masacre. 3 personas fueron asesinadas el 5 de noviembre en el departamento de Putumayo. Esta es la masacre número 85 en lo que va del año contra exguerrilleros y líderes sociales civiles. Dinamarca, hospitales al borde del colapso por COVID. Tras detectarse un repunte de casos positivos, un promedio de 2.600 diarios, este pequeño país escandinavo podría sufrir una saturación en el sistema de salud. Seguimos con más titulares. Así es, estamos en Nicaragua, donde Daniel Ortega va por un cuarto mandato. Hay que recordar que estos comicios están siendo bastante cuestionados. Hay 7 candidatos arrestados e incluso Estados Unidos anunció que no le parece bien este escenario político e incluso, digamos, dejó la posibilidad de intervenir. Argelia y Marruecos. Argelia no renovó el contrato del gasoducto Medgaz y durante la semana acusó a Marruecos de matar a 3 argelinos en una zona del trayecto que une las ciudades de Nouakchott en Mauritania con Urgla en Argelia. Sin embargo, una investigación de la MINURSO refutó la versión argelina y estableció que los camiones argelinos estaban en las cercanías de Bir Lahlu, en el Sáhara Occidental, zona donde la circulación está prohibida. Días después, el rey de Marruecos anunció en el aniversario número 46 de la Marcha Verde que solo se firmarán acuerdos comerciales con los estados que reconozcan la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental. CEDEAO. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental anunció un endurecimiento de las sanciones individuales contra los integrantes de las juntas militares que actualmente están en el poder en Guinea y Malí. Chile. Se realizó una consulta ciudadana en la cual el 81,56% de los votos fue para la opción extender el estado de excepción en la región de la Araucanía. La participación fue de apenas un 16,4% y en Lumaco la tasa fue la mayor, con apenas un 25,8%. La consulta no es vinculante. ONU. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de la ONU, anunció que 45 millones de personas están cerca de ingresar a la fase 4, hambruna. Es decir, son 18 millones más que en 2019. Las personas amenazadas por hambruna provienen de 43 países. Muy bien, esos fueron los titulares. Ahora, Raimundo, si te parece, pasemos al análisis de algunos temas importantes. Tenés algo sobre el Cuerno de África, ¿no? Sobre Etiopía, algo interesante e importante que sucedió. Sí, exactamente. Básicamente vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Etiopía, donde hay una guerra, una verdadera guerra entre el gobierno federal, el gobierno central de Etiopía y las fuerzas del TPLF. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí. El TPLF es un choque, como dije antes, de poder por política, y es un choque histórico entre el TPLF y el gobierno central. Ahora la pregunta es, ¿quién es el TPLF? ¿No? Lo primero que la gente podría preguntarse, así que en este sentido, ¿sí? Conforma
otra comunidad que no es la que está en el poder, ¿no? Exactamente. El TPLF, primero hay que decir que significa que es el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Tigray es una zona, una región de Etiopía, ¿no? Que estuvo en el poder durante muchos años, ¿ya? Durante décadas, durante muchos años, la verdad. Y en 2018, Abiy Ahmed se ganó el derecho a ser presidente de Etiopía, primer ministro, perdón. Y desde entonces comenzó una pugna, básicamente porque Abiy Ahmed, este primer ministro nuevo, muy joven, en ese entonces apenas sobre 40 años, defiende más la idea de una Etiopía con diferentes nacionalidades, pero centralizado, con un gobierno central. Mientras que esto choca con la idea que primó en Etiopía, gracias al TPLF, entre otros, porque el TPLF era la principal fuerza de una coalición de gobierno, ¿ya? Y entonces esta coalición siempre apostó más hacia un sistema federal étnico. De hecho, los estados regionales en Etiopía tienen una base étnica. Cuando Ahmed llega al poder, entonces empieza esta pugna. Y bueno, fue escalando a poco, al principio con algunos roces políticos, incluso en algún momento del año pasado, en plena pandemia, se suspendieron las elecciones generales, las cuales sirven para definir al primer ministro justamente, pero la región del Tigray llevó a cabo sus elecciones. Desde ahí fue escalando todo este choque y en la última semana se ha agravado todo esto, Maximiliano. Claro. Recordemos también que en 2019 el presidente Ahmed ganó el Premio Nobel de la Paz. Exactamente, exactamente. Por eso que todo esto es tan llamativo, por no decir contradictorio, claro. Porque ahora es cierto que la culpa no es de él, la responsabilidad es de distintas variables, distintos grupos que están acá, porque está el TPLF, está el gobierno federal, ¿no es cierto? Y esto se ha ido extendiendo, empezó en el Tigray, de hecho la guerra, porque hay que decir que empezó una guerra el año pasado, después de estas tensiones que yo describí, en noviembre del año pasado comenzó ya una guerra abierta, con uso de armamento, lamentablemente, miles de muertos, muchos civiles asesinados, tanto por fuerzas rebeldes como por fuerzas estatales, y esto se ha convertido en una tragedia, porque además afecta a millones de personas, agrava la situación humanitaria, porque ya hay crisis humanitaria en Etiopía y en la región del Cuerno de África. Exacto, sí. Además, esto también trasciende las fronteras porque tengo entendido que Eritrea apoya al gobierno central etíope. Exactamente, una historia muy larga que no viene al caso mencionarla acá, pero Isaías Afwerki, el presidente autocrático o dictador para algunos de Eritrea, apoya al TPLF. Así que, de hecho, ciertos líderes de este grupo consideran que para que este conflicto termine, tiene que caer también el presidente de Eritrea. Quería compartir unos datos, perdón Maximiliano, para tener una dimensión de la crisis humanitaria. Entre el 2 de abril de 2018, que es cuando llega al poder Ahmed, y el 29 de octubre de este año, ha habido 2.123 eventos violentos, con 12.408 muertes producidas por la violencia organizada y 5.731 civiles asesinados. Esto habla más o menos un poco cómo es la gravedad del asunto, y de hecho en septiembre murieron 943 personas en este choque. Ha generado todo esto más de 2 millones de desplazados internos. Esto va en directa relación además con los problemas, como dije, de crisis alimentaria, la invasión de langosta, el cambio climático. Entonces todo esto se transforma en un problema político, militar, que deriva finalmente en una grave crisis alimentaria. Claro, sí, se superponen las crisis, se van sumando porque no terminan de resolverse, y tengo entendido también que Egipto apoya al gobierno de Tigray, ¿no? Al TPLF, contra el gobierno de Etiopía. Bueno, hay que decir que Egipto en estos momentos tiene un litigio, un conflicto diplomático con Etiopía, también con Sudán, por la represa que está construyendo, una gran represa que está construyendo Etiopía en su zona, en su región, digamos, por donde pasa el Nilo. Claro. Y esto obviamente genera un conflicto entre Egipto y Etiopía, y Sudán ha tendido un poco más a la neutralidad, pero finalmente está con Egipto. Entonces claramente Egipto, por ejemplo, aprovecha este problema interno para ponerse del lado del rival del gobierno central de Etiopía. Hay que tomar en cuenta que lo que afecta a Etiopía tiene consecuencias en la región del Cuerno de África, donde ya hay, por ejemplo, hubo hace poco un golpe militar en Sudán, donde en Somalia se espera que las elecciones tengan lugar luego, porque han sido aplazadas muchas veces. El reciente conflicto marítimo entre Kenia y Somalia, la dictadura en Eritrea, el eterno poder del presidente en Djibouti, por ejemplo. Entonces, todo esto revuelve a una zona que es muy relevante para el mundo. Claro, sí. Además, como
bien mencionábamos recién Egipto, es una línea roja el tema del agua del Nilo. El llenado de la represa produce que baje mucho el nivel del agua y eso afecta río abajo a Sudán, Egipto, como bien decías, y es una cuestión estratégica. Ya desde la década del 60 viene el tema de la sequía por la baja del nivel del Nilo. Exactamente, y sí, continúa. Si a eso le sumamos que Etiopía va a construir la reserva y que por eso va a ser un exportador regional de energía, las tensiones diplomáticas ya se pueden llegar a transformar en tensiones militares. Bueno, exactamente, como tú dices, Egipto está involucrado en el tema Nilo porque es uno de los estados ribereños. En total creo que son 12 o 13 que incluso conforman un grupo de integración en el cual no está justamente Egipto, ¿ya? Y claro, Egipto, tú mencionas, claro, que dice que le va a afectar el nivel de las aguas. Etiopía dice que eso no va a pasar, que incluso en el caso de Sudán va a servir para controlar las inundaciones que siempre se producen. En fin, cada cual defiende su postura, pero lo concreto es lo que tú mencionas. Yo creo que hay una carrera por quién va a ser la potencia en esta región en términos de venta de electricidad o de energía. Y por lo tanto ambos luchan por esto, por defender su parte, o en el caso de Etiopía, por ganar la suya, porque hay que recordar que Egipto se queja basándose en los acuerdos que se firmaron en la época que esta zona estaba colonizada. Entonces Etiopía dice, tiene que haber un tratado que limite todo esto, que tenga un reglamento, pero firmado en una época de democracia en la zona y no con las potencias coloniales. Y también ese es un choque que se produce entre las dos partes. Para terminar, Maximiliano, quería mencionar algo más. Para tener un poco de contexto de lo que está pasando, las fuerzas rebeldes están avanzando en este momento hacia la capital Addis Abeba. Hace un par de días o semanas se tomaron dos importantes ciudades. Partieron en el estado de Tigray, avanzaron hacia el estado de Asmara y, como dije, se están acercando a la capital. Así que se tomaron, como dije, Desie y Kombolche. Y esto ha generado que se decrete el estado de emergencia en todo el territorio. La semana pasada hubo choques entre el TPLF, la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, en diversas partes, distintos estados, en al menos 3 estados, y continúan los ataques aéreos de las fuerzas nacionales en Tigray. Sí, es un escenario bastante convulso que hay que seguirlo de cerca. Ya desde hace un año, como decías, en noviembre comenzó, o digamos, se vislumbró el problema que viene desde hace décadas, pero comenzó a agravarse hace un año. Así que bueno, estaremos atentos y lo seguiremos durante la semana. Exactamente, Maximiliano. Habrá que estar atento por último al hecho que se acaba de formar 9 partidos de oposición, formaron un grupo que quiere derribar al gobierno central de Etiopía. Lo seguiremos en otro momento. ¿Cómo no? Bueno, ahora si te parece, después de la pausa, analizaremos otro tema. ¿Por qué deberíamos estar hablando de elecciones en Haití que no hubieron, que no se realizaron? Perfecto, me parece muy bien, Maximiliano. Bueno, pasamos al segundo tema de hoy. Y Maximiliano, por favor, rápidamente te dejo para que tú hables sobre lo que hoy analizarás. Bien, deberíamos estar hablando de las elecciones que tendrían que haberse llevado a cabo ayer en Haití, elecciones presidenciales y legislativas. Recordemos que en julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, pero no, estas elecciones en realidad se vienen aplazando desde 2018. El asesinato del presidente, el magnicidio, no está relacionado con el aplazamiento de las elecciones. Por supuesto, es un hecho gravísimo que alteró la institucionalidad y alteró la vida civil de los haitianos, pero las elecciones se vienen aplazando por diversos temas desde hace 3 años. Bueno, ¿qué sucedió en Haití? El magnicidio, del que se habló bastante, se vincula a un grupo de ex militares colombianos y un par de miembros también de ciudadanos norteamericanos entrenados en Estados Unidos, que serían los responsables también. El móvil en realidad no se conoce porque Moïse tenía buenas relaciones con Estados Unidos, también el expresidente Michel Martelly, el antecesor a Moïse, también tenía buenas relaciones. No se conoce el móvil, se está investigando, pero este grupo de élite de ex militares colombianos serían los responsables del magnicidio.
Cuando asesinan al presidente en julio de este año, él asume las funciones el que había sido recién nombrado primer ministro, que se llamaba Ariel Henry. Es el actual primer ministro que está en funciones. Sin embargo, no ha podido, 2 días antes de morir, el presidente Moïse lo nombró como primer ministro, desplazando al anterior primer ministro. Sin embargo, la asamblea, es decir, el Congreso haitiano, no lo ha podido ratificar porque 2/3 del Parlamento, el mandato venció a principios de 2020. Y como no se han realizado elecciones por disturbios sociales y por temas que ahora voy a comentar, no ha podido ser ratificado. Digamos, el desgobierno de Haití hace que no haya presidente, que no haya Congreso, que haya 2 primer ministros. Es un caos absoluto en medio de una hambruna generalizada, de un caos social generalizado, de un nuevo terremoto. Recordemos que en 2010 hubo un tremendo terremoto que mató a 300.000 personas, y en agosto de este año hubo otro terremoto que afectó a 1 millón, que aún no han podido encontrar un nuevo hogar, han tenido que desplazarse. A esto se le suma la deforestación, las multinacionales que siguen operando por el oro y la plata en Haití, que los traen sin ningún control gubernamental. O sea, el caos que hay en Haití, el desgobierno, es tremendo. Sin duda, perdona Maximiliano, perdona que interrumpa. Sí, cómo no. Es que me queda una duda, por eso te interrumpo, perdona. Sí. ¿Por qué este país, que en teoría tiene algunos recursos, pero un país pobre, inestable, por qué genera interés de otros países? En este caso incluso tú hablas de Estados Unidos, que siempre se ha preocupado mucho por Haití. ¿A qué se debe eso? Bueno, no es solamente una cuestión de recursos, porque cada vez son más escasos. Haití tiene una deforestación récord. Uno de los estados más deforestados del mundo es Haití. Han usado la leña como combustible y se ha quedado sin bosques prácticamente. Es impresionante ver una foto satelital de Haití. Se ve el lado dominicano arbolado y el lado de Haití totalmente desértico. Pero voy a lo que me preguntás. Es una cuestión no solamente de recursos, sino también geopolítica y también económica, porque las diversas ayudas que ha recibido Haití a través de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Fundación Clinton, Oxfam y otras ONG, reciben ayuda de los estados, pero la distribuyen estas ONG privadas, que manejan a discreción los fondos, digamos. Hay un interés económico, hay malversación demostrada de fondos que no han llegado a donde debería llegar, y también es una cuestión estratégica porque Haití está situado en el Caribe, muy cerca de Cuba, limita con la República Dominicana, es un punto estratégico, no está lejos de Venezuela, es un punto estratégico también para no solo para la navegación, sino un punto estratégico geopolítico y militar para Estados Unidos. Por eso ha estado ocupado tantas veces en el siglo XX militarmente por Estados Unidos, y se han derrocado presidentes con apoyo de Francia, con apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué constituye eso? El interés geopolítico sobre Haití, y también económico, y también de algunos recursos. Como decía antes, las multinacionales de oro y plata extraen sin control. Ese es el principal atractivo que tiene Haití para el mundo. Y en estos momentos, bueno, ¿qué se podría esperar? Perdona Maximiliano, ahora volviendo al tema, porque claramente es un caos, como tú lo mencionas. O sea, siempre Haití ha sido inestable, ¿no? Ha tenido una inestabilidad política, social, pero lo que menciona es como si fuese un punto muy álgido, un punto realmente de quiebre. ¿Qué podemos esperar? No sé, ¿qué tienes por decir? Siempre uno cree que Haití llegó al máximo nivel de las desgracias posibles, pero la realidad nos sorprende. No se esperaba un magnicidio, no se esperaba otro terremoto, no se esperaba que las elecciones siguiesen aplazándose, y ahora además se introduce el tema de pandillas que cometen secuestros extorsivos, que están apoyados por el poder político. Las usan uno u otro partido político para amedrentar opositores y para construir poder. Esto se hace más de una década. Se utilizan estas pandillas que complican el escenario también. Y yo creo que Haití está pagando el precio de haber sido el primer país latinoamericano en independizarse de Francia en 1804. Fue la primera colonia de esclavos también en liberarse, con Toussaint de Louverture a la cabeza, y ha tenido que pagarle una indemnización a Francia que recién la terminó de pagar a fines del siglo pasado por los daños de la independencia. O sea, una cosa un tema muy
desigual, una cosa muy injusta le sucede a Haití. Yo creo que un poco es eso, paga un poco el precio a nivel histórico de haber sido el primer país que osó liberarse del colonialismo y también de la esclavitud. Perfecto. Así que en realidad esperemos, bueno, que en algún momento se celebren las elecciones para poner un poco de paz en este convulsionado panorama. Sí, estaría bastante bueno, la verdad, por lo que tú comentas. Las elecciones podrían servir como base, ayudar un poco, darle un poquito de estabilidad institucional, democrática. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que nos puedas informar en el futuro, ya que yo sé que siempre estás leyendo mucho sobre este tema. Sí, vamos a seguirlo de cerca. Ahora, si te parece, Maximiliano, vamos a pasar una pausa y después volvemos con un tercer tema. Tiene que ver con lo que ocurrió hace poco. COP, cambio climático. Muy, muy, muy actual. Así que, adelante. Bueno, Maximiliano, estamos de vuelta. Estamos de nuevo, sí. Bueno, la COP, ¿no? El cambio climático, la cumbre que se realizó en Escocia, bueno, se habló bastante. ¿Tenés preparado un informe sobre eso? Sí, en estos momentos se está llevando a cabo la COP26 en Glasgow, Escocia. Empezó el 31 de octubre y se va a seguir hasta el 12 de noviembre. Al respecto hay harto que decir. Primero, como base, hay 194 participantes, incluye entre otros a muchos jefes de Estado, de gobierno, ministros de salud. Y lo importante hasta ahora, porque todavía está en desarrollo, es que por lo menos han acordado algunos países cesar la deforestación de aquí al 2030. Algunos países, por ejemplo, Argentina, Brasil, de Latinoamérica, de la India, fortalecieron el objetivo de reducir las emisiones, aunque India también en otros ámbitos ha anunciado un retraso en sus metas. Esto nos genera la expectación sobre qué va a pasar con la situación del cambio climático en el mundo, ¿no? Y en ese sentido vale recordar algunas cifras. Por ejemplo, que el aire mata a 7 millones de personas al año. Se espera que en el 2030 el 50% de la población vivirá en zonas costeras expuestas a inundaciones, tormentas y maremotos. Perdón, ¿sí? Dijiste que mata a 7 millones de personas al año. La contaminación del aire. La contaminación del aire, claro. Exacto. Así. Bien. De hecho, los maremotos tienen un promedio de 4.600 muertes por incidente, así que son fenómenos que no son tan frecuentes, pero muy, muy violentos y fatales. Para el 2050 podría haber 216 millones de desplazados internos por motivos medioambientales, por digamos, la fragilidad medioambiental y la decadencia y los problemas que habrá en el medio ambiente. En África subsahariana, por ejemplo, habrán 86 millones de desplazados internos. Claro, una cifra altísima, ¿sí? Sí, que afecta la economía, la vida diaria, afecta todo. Exacto, en Asia Pacífico ahora 49 millones, el sur de Asia 40, África del Norte 19 y América Latina 17. Incluso Europa del Este y Asia Central tendrá 5 millones. Por lo tanto, es muy importante lo que ocurra en la COP26. Porque aquí, y es súper importante recordar que la intención es mantener el aumento de temperaturas en 1,5 grados. O sea, ya el aumento es una realidad. Pero hay que tratar de minimizar el efecto. 1,5 grados, perdóname, 1,5 grados por encima de lo que era la temperatura del planeta en la era preindustrial. Exactamente. Hace 250 años. Exactamente, justamente antes de la época preindustrial, y ya es mucho 1,5, pero se estima que si superáramos esa cifra, el cambio que ya es irreversible sería aún más potente. Por eso que la ONU entrega 4 indicaciones o sugerencias básicas, que son reducir las emisiones y hacer lo posible para lograr las metas del Acuerdo de París, integrar la migración interna con la planificación de desarrollo verde, prepararse para cada fase de desplazamiento y, por último, investigación del fenómeno. Claro, son, por lo que yo tengo entendido, después me corregirás o no, son todas declaraciones importantísimas, pero creo que no salen de eso, ¿no? De meras declaraciones, pero en lo concreto, ¿qué acciones están tomando si las potencias, principalmente Estados Unidos y China, aumentan la producción de carbón, no reducen las emisiones? ¿Qué se puede esperar? Claro, ese es el tema. O sea, llevamos, como dijo, yo leí por ahí en un artículo que alguien decía, llevamos 26 COP. ¿Ah? ¿Y qué ha cambiado? O sea, los efectos han aumentado, la contaminación también.
ya es un asunto irreversible. Entonces mucha gente se cuestiona de qué sirven estas COPs y países que son normalmente, todos sabemos cuáles, los que producen más, especialmente China e India, que están generando mucha contaminación. Entonces, si ellos no reducen sus emisiones, si no se ponen de verdad las pilas, esto no tiene solución. Claro, claro, las declaraciones de intenciones son muy rimbombantes, pero no hay nada concreto, salvo quizás, bueno, Europa que se ha puesto plazos, Alemania que está eliminando la energía nuclear este año. Digamos, hay países que están realizando acciones concretas para la energía eólica, hidráulica, solar, pero es muy poco, ¿no? Creo, en comparación con los combustibles que emiten gases de efecto invernadero, que no se logran controlar, principalmente en estos países que nombrás. Exactamente, y por eso va a ser fundamental que en paralelo a estas COP26 los países, los estados, los gobiernos tomen medidas urgentes sobre este asunto y también que la población, que todos nosotros colaboremos con esto. Así que esperemos que logren firmar más acuerdos, que se tomen medidas concretas y que logremos evitar las nefastas consecuencias que está teniendo esto en el mundo. Ojalá que no sean solamente una declaración de intenciones y haya acciones concretas. Si te parece, Raimundo, después de la pausa vamos con el último tema de análisis, que es no solamente la llegada al poder de los talibanes, sino cómo Pakistán intenta alcanzar la paz con los talibanes pakistaníes. ¿Qué te parece? Súper interesante, así que ahora iremos una pequeña pausa y cuando volvamos Maximiliano nos contará mucho sobre este tema. Dale, adelante. Estamos de vuelta. Maximiliano, bueno, ya lo anunciabas antes. ¿Qué es lo que nos tienes que contar sobre este interesante tema que ya mencionabas previamente? Bueno, como todos sabemos, hace pocos meses los talibanes de Afganistán tomaron el poder tras la retirada de la OTAN. En base a eso, los talibanes del otro lado de la frontera, del lado de Pakistán, se volvieron más fuertes porque tienen una línea directa, una conexión directa con los talibanes de Afganistán. Entonces, el gobierno de Pakistán, al estar enfrentado desde 2007 con este grupo talibán pakistaní, decidió poner en marcha un proceso de paz, liberar presos y también llegar a acuerdos para evitar tener otro foco de conflicto. Ya los migrantes que pasan de Afganistán a Pakistán ya se cuentan por miles, decenas de miles, y entonces Pakistán quiere mantener una cierta estabilidad nacional y regional. Los talibanes de Afganistán, paradójicamente, han sido apoyados durante la guerra, durante la invasión que comenzó en 2001 de Estados Unidos y la OTAN, han sido apoyados por el ISI. El ISI es el servicio secreto de Pakistán, porque Pakistán ve en los talibanes a un aliado seguro contra la influencia de India, que recordemos que en 2001, cuando la OTAN llega a Afganistán, la India retoma relaciones, digamos, establece consulados, relaciones diplomáticas y comerciales con Afganistán, y esto para Pakistán, enemigo de la India, obsesivamente enemigo, porque ya toma acciones radicales en contra de la India, apoya a los talibanes porque son los principales referentes de la etnia mayoritaria de Afganistán, que es la etnia pastún. Entonces, por ese motivo, ha apoyado, pese a que ha sido una de las principales bases que ha tenido la OTAN para invadir Afganistán. Digamos, sirvió la invasión norteamericana a Afganistán, pero paralelamente el servicio secreto apoyaba a los talibanes por esta cuestión geopolítica contra la India que te mencionaba. ¿Y cuál es el origen, perdón, de esta disputa geopolítica entre la India y Afganistán? Brevemente, si pudiera explicarnos un poco. India y Pakistán. Entre India y Pakistán. Bueno, esto tiene que ver desde perdón, Pakistán y Afganistán, perdón. No, en realidad Pakistán y Afganistán han tenido buenas relaciones porque, digamos, la invasión norteamericana, Pakistán la tuvo que soportar como un hecho consumado. No se podía oponer. Recordemos, en el momento estaba George Bush, en Pakistán estaba Musharraf, un dictador. Tuvo que
digamos, seguir el nuevo lineamiento que era invadir Afganistán, tras el atentado de las Torres Gemelas y todo lo que sabemos que sucedió hace 20 años. Entonces, pero paralelamente el servicio secreto pakistaní, que es independiente del gobierno, tiene un poder real propio, intenta mantener a la India alejado. Por eso apoya a grupos radicales que cometen atentados en la India y también apoya a grupos radicales del lado afgano, como los talibanes. Entonces el gobierno ahora establece relaciones con los talibanes pakistaníes para llegar a una paz regional que pueda tener una cierta relación de convivencia pacífica con los talibanes en Afganistán y poder, bueno, recuperar gran parte del terreno perdido durante la invasión norteamericana a la zona. El que más lo aprovecha en este momento es China. China fue el primero en no condenar el golpe de los talibanes en Afganistán, de un gobierno que ya se caía solo, del gobierno sostenido por la OTAN, que ya se caía solo, no había posibilidad de acuerdos, ni tampoco no tenía ningún poder militar sobre el terreno, y China es el primer país que más estableció las relaciones con Afganistán luego de la toma del poder de los talibanes, porque se aprovecha del cobre que ya está extrayendo y también de las tierras raras. Las tierras raras son minerales que se utiliza para la industria tecnológica, en la cual China tiene una guerra con Estados Unidos, es una carrera por ver qué compañías establecen sus primeros, se adelantan una a la otra en la carrera tecnológica, y las tierras raras, estos minerales, son fundamentales para la construcción de computadoras, ordenadores, celulares de nueva generación. Y Afganistán es rico en esos minerales. También, bueno, no solamente China, Rusia también e Irán ha intentado mantener la paz. Rusia lo hace también por una cuestión de seguridad, ya que en los 90 los talibanes apoyaron guerrillas en el área postsoviética, principalmente en Uzbekistán y en Tayikistán, que son países que pertenecen a la influencia geopolítica rusa. Entonces, para evitar esto, Rusia no solamente realizó cumbres regionales para establecer medidas y establecer un orden que no se apoyen a sectores radicales islámicos en esos países, sino también realizó maniobras militares para decir, bueno, no solamente lo firmamos en el papel, sino que Rusia también está presente militarmente en el área postsoviética, en estos países, Tayikistán y Uzbekistán, que son, sobre todo Tayikistán, limítrofes con Afganistán. ¿Qué pasa con Turquía, Maximiliano? Perdona, ¿qué pasa con Turquía? Porque tengo entendido que hace ya varios años ha ido profundizando sus nexos con países del Asia Central, y también es un estado que tiene ciertos intereses geopolíticos en la región. Entonces, ¿hasta qué punto hay influencia Turquía en este conflicto? En este momento Turquía no tiene la influencia que quisiera tener, porque cuando la OTAN, Turquía parte de la OTAN, anunció que tras la retirada de Estados Unidos Turquía se iba a quedar como fuerza de seguridad en el aeropuerto de Kabul, los talibanes no lo permitieron y Turquía debió retirarse. No es la fuerza que está controlando la seguridad en el aeropuerto. Entonces Turquía está jugando un papel secundario del que realmente le gustaría jugar. Pero a través de Qatar, aliado de Turquía, Qatar fue uno de los países que permitió que hace 2 años el gobierno de Estados Unidos se reuniera con los talibanes y pactaran la salida. Turquía está regresando de a poco a la agenda geopolítica afgana, porque los talibanes lo que necesitan no es expulsar países, sino todo lo contrario, buscan el reconocimiento para que se liberen los fondos que tienen retenidos en bancos extranjeros y poder pagar salarios, atender la hambruna y atender las necesidades básicas que tiene Afganistán luego de este caos de la retirada de la OTAN. Turquía y Qatar, perdón, sí. Turquía y Qatar, una dupla que la hemos visto también en otras partes, por ejemplo en Libia, en el conflicto que tuvieron en el pasado con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en Somalia. Interesante esto que se está viendo, esta dupla. Digamos. Sí, también en Sudán, también en el este del Mediterráneo. Sí, es una dupla que, bueno, esto es para otro programa, apoya a la hermandad musulmana en el mundo árabe. Perfecto, muy interesante. No tiene relación con esto de Afganistán, pero sí, es cierto lo que decís. Y por último, Afganistán, necesita, algo que no controla Afganistán es la seguridad, porque no solamente estaban los talibanes como grupo radicalizado islámico, está el ISIS, el Estado Islámico, el cual no controla
en los talibanes, y es un peligro para Afganistán mismo, porque ya han cometido varios atentados contra las fuerzas norteamericanas en retirada, contra la misma población civil de Afganistán, y lo que busca Afganistán para recibir inversiones es la estabilidad y mostrar al mundo de que no son un grupo fanático, sino que es un grupo que controla la seguridad y por supuesto la economía y la vida diaria de la población, algo que está difícil de concretarse, pero esa imagen tiene que mostrar al mundo para poder insertarse y no sufrir estos bloqueos financieros que está sufriendo. Sí, no, y para eso va a ser fundamental la estabilidad del país, la estabilidad institucional, los avances en la democratización, y vamos a ir viendo qué pasa ahora que se va construyendo este nuevo camino. Y por último me gustaría, mira, he reflexionado un poco porque el talibán antes de llegar al poder decía que esta vez querían constituirse como una fuerza política, ya más que militar, y para traer lo que originalmente prometía, que eran buenas costumbres en materia de gobernabilidad. ¿Está pasando eso? ¿Cómo lo ves? Creo que esa imagen quieren dar al mundo, sin embargo se siguen cometiendo abusos, violaciones a los derechos humanos, digamos, tienen una imagen más, han lavado su imagen los talibanes, más lo necesitan ahora por lo que decía, por cuestiones financieras, pero la radicalización del grupo creo que sigue estando. Se ve en el trato diferente a las mujeres y también los castigos con penas de muerte, con torturas, eso se sigue sucediendo. Así que, digamos, pero bueno, muchas potencias lo toleran en otros países. No sé por qué no lo pueden tolerar en Afganistán también. Es un horror, pero es lo que sucede en concreto. Perfecto, ha sido realmente muy interesante el tema y lamentablemente con esto ya estamos terminando la emisión de hoy. Ha sido un placer, Maximiliano, y nos estaremos viendo la próxima semana. Sí, seguiremos los principales temas durante la semana para analizarlos y comentarlos acá en el próximo programa. Y bueno, ha sido un placer compartir con vos y con los oyentes esta segunda emisión de El Mundo desde el Sur. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Maximiliano, que esté muy bien. Chao, hasta luego.